Teure Brüder und Schwestern, Preciosos hermanos y hermanas en el Señor, ich grüße euch les sehr, saludo sehr muy herzlich cordialmente in dem teuren en el Namen amado, unseres precioso nombre de geliebten nuestro Erlösers amado Salvador Jesus Jesucristo. Christus. Wir sind in der Zeit Hemos fortgeschritten avanzado en el tiempo und die y el Wiederkunft regreso del des Señor Herrn ist está wirklich realmente ganz muy nahe. cerca. Und wir danken dem Y Herrn damos gracias al Señor für alles, por was todo schon lo que ya getan hat. ha hecho Und danken ihm y le damos dafür, gracias dass wir porque tenemos Anteil parte an dem en lo haben, que está haciendo was actualmente. gegenwärtig tut. Es geschieht ja Está sucediendo con Israel, mit den con las naciones, im natürlichen en el reino natural, Bereich, im geistlichen en el reino espiritual. Bereich. Alles Todo geschieht, está wie sucediendo es für die como se Endzeit predijo para el final de los vorausgesagt tiempos. wurde. Und so werden wir Y por eso heute hoy einige vamos sehr, sehr a ver algunos pasajes bíblicos Bibelstellen betrachten. muy importantes. Ihr Lieben, Amados, alle haben todos nos hemos dado cuenta was durch de lo den que realmente sucedió con la caída del hombre, geschehen ist, dass die que toda la gesamte creación, Schöpfung, toda la die humanidad gesamte Menschheit ha unter caído bajo die Herrschaft el dominio de Satans Satanás. gekommen ist. Und wir Y estamos warten esperando dass der que el Herr Señor alle Feinde ponga a todos los enemigos seine Füße por estrado de sus legt. pies. Besiegt hat sie. Él los ha derrotado ya, pero estamos esperando que los ponga Zum por Schemel estrado de sus seiner pies. Füße gelegt sein werden. Und so Así que schenke Gott Dios Gnade, tenga misericordia dass wir de einige nosotros. Bibelstellen Mientras observamos algunos pasajes bíblicos bis dahin que nos führen, llevarán wo der al Herr punto die en el que el Königsherrschaft Señor übernehmen tomará el poder wird und wir como mit rey y ihm nosotros reinaremos con él. werden. Doch zunächst Pero antes que geht nada, es darum, se trata dass Gott de que mit Dios uns complete con als nosotros Gemeinde como iglesia und mit y con Israel das zu Ende lo führt, que ha was sido prometido verheißen wurde und y auch ha de suceder. soll. Und wir Y damos danken gracias al Señor für die Zeit por las señales der del Endzeit. final de los Wir tiempos. danken, Agradecemos al Señor dass uns die que nos haya dado la gracia zu erkennen, de reconocer dass der Gemeinde que el último der mensaje Wiederkunft Jesu fue realmente traído a la iglesia por comisión divina wirklich antes del regreso de Jesucristo, die letzte Botschaft nuestro Señor. wurde und die haben wir tatsächlich Y hemos llevado este mensaje a todo el mundo durante los últimos 60 años. in alle Welt getragen und jetzt Y ahora warten estamos esperando que el Señor complete su obra. wir Werk vollendet. Bitte Por favor, ábranse a la palabra. Por favor, escuchen. bitte Por favor, crean. und möge es Y wirklich, que realmente sea el caso dass der Herr que el Señor zu jedem pueda hablar a todos personalmente. jetzt wird Ahora el hermano Borg nos leerá, bitte schön. por favor. Wir lesen Leeremos aus de Römer 1, Romanos 1, Vers 1 versículo 1 y 2. Romanos 1, Vers versículo 1 y 2. Ich, Yo, Paulus, Pablo, ein Knecht siervo Christi de Jesu, Cristo Jesús, bin durch Berufung he sido apartado como apóstol ausgesondert, por llamamiento Heilsbotschaft para proclamar zu verkündigen,
el mensaje de la salvación de Dios durch seine que Él prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. verheißen hat. Dazu sagen A esto decimos de nuevo, amén, von Gott direkt, llamado directamente por Dios das zu para verkündigen, proclamar Gott durch lo que Dios había anunciado de antemano voraus verkündigt, por medio de los profetas das geschehen que sucedería und auch y sucedió. und dann ist damit Y eso alles significa gemeint, todo. von der Desde el nacimiento del Salvador Erlösers bis hasta zur Vollendung la consumación de la iglesia novia, bis hin hasta el rapto. Rückung. Und so Y sind por eso estamos simplemente muy agradecidos eine Götter, de que hubiera un llamamiento divino. ob es die Ya fueran los profetas o los apóstoles Apostel waren, es sind llamados divinos Berufungen, o llamamientos divinos, han salido a proclamar zu verkündigen, el plan divino de salvación. Y amados hermanos y hermanas, das sagt digo esto ahora con toda humildad. in aller Demut, was würde ¿De qué me serviría nützen, wenn ich poder sagen decir, könnte, Paulus Pablo fue llamado por el Señor? berufen, wenn ich sage, O si puedo decir, Bruder el hermano Branham wurde fue llamado por el Señor, berufen, hätte ich tendría yo derecho zu verkünden, a proclamar was lo que Dios durch die Heiligen había proclamado de antemano por medio de los santos profetas, kündigen ließ, wenn ich keine si no tuviera el llamamiento divino para hacerlo. so hätte. Die göttliche Berufung El llamamiento divino ist die Voraussetzung es el requisito für die previo Verkündigung para des proclamar o anunciar el plan divino de salvación. und deshalb Por eso darf ich puedo referirme humildemente auf die Berufung al llamado im April que recibí el 2 de abril de 1962. hinweisen. Ich rede No hablo im Auftrag en nombre der Gemeinde de una iglesia o alguna iglesia, sino en nombre de Dios o por tarea de Dios. kündige Y proclamo teure la preciosa y santa palabra de Dios, Gottes, wie es tal von den como nos la anunciaron los profetas und von y nos la Aposteln und legaron los apóstoles. wurde. Lesen wir Sigamos leyendo. Wir lesen Leemos aus Petrus en Primera de Pedro 1, versículo 10. 1. Petrus Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. in Betreff dieser Errettung Acerca de esta salvación Propheten han meditado e inquirido los profetas que profetizaron der euch zugedacht de la gracia Gnade que os estaba preparada. dem Herrn sei Dank. Gracias sean dadas al Señor. Los profetas Die Voraus que que predijeron zur o Gnade profetizaron lo que sucedería en el tiempo de gracia, haben geforscht, han inquirido, escudriñado sobre cuándo se cumplirá lo que Dios dice por medio de nosotros. es in Erfüllung gehen. Und dann Y sehen luego vemos im Neuen en el Nuevo Testamento wie direkt cómo comenzó directamente con la primera promesa gefangen wurde, dass de que vendría un profeta, würde, wie geschrieben como está escrito en Malaquías Maleachi 3, verso 1. siehe, ich He aquí yo envío mi mensajero delante de mí. vor mir her. Das war die Esta fue la primera promesa que tuvo que cumplirse y luego todas las demás. dann alle anderen. Die Propheten Los profetas se preguntaban, ¿cuándo se cumplirá
lo que Dios nos ha revelado. geschehen. Und dann Y entonces llegó el momento alles der o el tiempo en que todo sucedió en secuencia. Wir lesen Por aus favor, 1. hermano. Petrus 1, Leemos en Primera de Pedro, versículo 11. 1. Petrus Primera de Pedro 1, 1, verso 11. indem sie Tratando de averiguar ausmachen suchten, qué tiempo welche oder was o für qué eine manera de Zeit tiempo es sei, auf welche era der aquel in ihnen wirkende al que Geist apuntaba el Christi Espíritu de Cristo que obraba en ellos, ihnen, die für cuando les Christus testificaba leiden, por adelantado los sufrimientos señalados im para, Voraus para Cristo y su posterior glorificación. war schon der Sí, era el Espíritu Santo que estaba en los profetas, der dann que señaló mit lo que iba a suceder a Cristo, el Mesías, el ungido, geschehen sollte. Und sie y buscaron. Y el Señor Dios dio gracia geschenkt, para que sucediera y fuera bíblicamente categorizado o ordenado. wurde. Oh, wie Oh, cuán agradecidos podemos estar por el Antiguo y el Nuevo Testamento Testament sein. Und für die y por la gracia que Dios die Gott nos ha dado geschenkt hat, dass wir para que podamos categorizar bíblicamente todo de la A einordnen a la Z. können. Derselbe, El mismo Espíritu den que estaba en Cristo war, ist ya estaba en los profetas Propheten gewesen und hat y pudo revelarles todo lo que sucedería. alles geschehen würde, was an El sufrimiento y la muerte por los que pasaría para darnos la redención, Lösung zu schenken, para darnos das lo que necesitamos, Nötigen zu geben, es decir, nämlich la redención Wege completa Lösung nach Geist, de espíritu, alma y cuerpo und y das ewige la vida eterna, Leben, denn niemand kann ewig leben, porque nadie puede vivir sei denn siempre o eternamente das si no ha recibido la vida eterna. Evangelien. Und so steht Así está escrito im 1. en 1 de Juan 5. Wer Jesus El que ha recibido a Jesucristo genommen hat, der hat tiene la vida eterna. Leben. Und so mögen alle Y que así todos reciban y acepten no solo el mensaje, sino a Jesucristo personalmente. persönlich auf und annehmen und möge Y que es sein, der jetzt sea Él durch quien ahora hable a todos personalmente por medio de su palabra. Wir lesen Por favor, hermano. Ya leemos en 1 de Corintios 2, Vers verso 13. 1. Korinther 2 Primera de Corintios 2, versículo 13. und davon reden wir Y de esto también hablamos, nicht mit no con Worten, palabras, die menschliche como enseña la sabiduría humana, sondern mit sino como enseña el Espíritu, wie der Geist sie lehrt, indem combinando el contenido Inhalt obrado por el Espíritu con la palabra obrada por el Espíritu. Lob und Dank sei dem Alabanza y gloria al Señor. geistlichen Inhalt Contenido espiritual combinado con proclamación espiritual. gebunden. Jede Predigt Cada sermón muss debe tener como contenido das Wort la palabra de Dios und y deshalb, por lo tanto el énfasis dass wir das de que proclamamos lo que Dios había proclamado en su palabra de antemano durch die a través de los profetas. Propheten ist. Und jetzt Y ahora verbinden combinamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Testament das, was Lo que fue predicho den Geist por el Espíritu ausgesagt und das, y lo que
luego fue revelado por el Espíritu cuando sucedió. En otras palabras, una proclamación puramente bíblica del consejo de salvación de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aus Jesaja 9, Vers 5. Sigamos leyendo. Leemos de Isaías 9, verso 5. Denn ein Kind wird uns geboren, Porque un niño nos nacerá, werden hijo nos será dado, Schultern sobre cuyo hombro, es el verso 6, sobre cuyo hombro estará el dominio y se llamará admirable, consejero, ewig Dios poderoso, Friedenfürst. Padre eterno. Dank sei dem Herrn. Gracias al Señor. Sagung La profecía über und von der Geburt sobre el nacimiento del Redentor gesagt, y luego dice directamente mit ihm, todo ihm und durch ihn lo que fue revelado a través de Él y en Él. eine Gnade, ¡Qué gracia! dass wir Que sepamos der Geburt desde el nacimiento wer quién es nuestro Señor y Salvador. kein anderer Nada Gott selbst menos que Dios mismo revelado en carne. das Wort El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. uns und wir sahen Y vimos su gloria, seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit la gloria des del Hijo unigénito del Padre. vom Vater. Und hier Y aquí tenemos el comienzo den Anfang, dass auch wir para que también nosotros seamos hijos primogénitos und Töchter Gottes y hayamos recibido el nombramiento de hijos de Dios directamente Setzung por medio del Hijo de Dios, Gottes la adopción de hijos. bekommen haben. Welch ein ¡Qué gracia! ¡Qué privilegio! Vorrecht. Lesen wir Sigamos leyendo. Wir lesen Leemos en Isaías 9, Vers 6. verso 6. Isaías 9, verso 7. Perdón. Seine Herrschaft Su dominio wird weitreichend. será Und des extenso Friedens wird kein Ende sein. Über dem Throne Davids, y no habrá fin de paz sobre el trono de David y para su realeza, indem estableciendo und stürzt, y sosteniéndolo Recht und con justicia von nun an y bis rectitud desde ahora y para siempre, dem Herrn o eternamente. mitbekommen. Gracias al Señor. ¿Han oído todos? Geburt Cuando se prometió el nacimiento, ist schon die Königsherrschaft. ya se había prometido la realeza o reinado. Wird Él als König reinará como rey und seine y su Königsherrschaft reinado alles lo incluirá todo und wird y reinará ewig como rey als por toda la eternidad. direkt bei der Geburt La consumación se anuncia ya en el nacimiento gekündigt, que Él, el Salvador, Erlöser, als reinará como rey, herrschen wird. O gelobt o alabado y exaltado sei der Herr. sea el Señor. Die Worte, Incluso las palabras desde ahora, a partir de ahora. ja, der Moment Sí, el momento se acerca y se ha acercado. Primero seremos raptados y luego kommt das, viene lo que sucede después, nämlich der a saber, el ministerio de los dos testigos im ersten Abschnitt, en la primera parte de los primeros 3 años y medio. dann die große Luego la gran tribulación den zweiten, en los segundos 3 años y medio. dann vollendet Y entonces Dios también completará todo con Israel, wie es besonders como im Prophet lo describe especialmente el profeta Zacarías
en los últimos 3 capítulos. Todo sucederá tal como Dios lo predijo en su palabra. Por favor, hermano. Leemos ahora en Lucas 1, versos 31 y 32. Perdón, y 33. Lucas 1, verso 31 hasta el 33. Sabed bien que concebirás en tu vientre y serás madre de un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él reinará como rey sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Alabado y glorificado sea una vez más nuestro Señor en el anuncio de su nacimiento. Dice, y su reinado no tendrá fin. Qué privilegio, hermanos y hermanas, que reconozcamos lo que ha sucedido en estos 2000 años, que Dios ha llamado de entre todos los pueblos y lenguas y ha formado la iglesia del Nuevo Testamento. En todos estos años, el anuncio del mensaje divino de salvación se ha dirigido a quienes querían recibirlo y aceptarlo. Todos lo oyeron, pero solo aquellos de quienes Dios tuvo misericordia lo aceptaron, lo recibieron y se transformaron de hijos de hombres a hijos de Dios. Por eso damos gracias al Señor, porque siempre podemos ver y reconocer todo lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Seguimos. Leemos en Zacarías 9, verso 9. Zacarías 9, versículo 9. Alégrate en voz alta, hija de Sión. Prorrumpe en júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo y salvador, humilde, que cabalga sobre un asno, sobre un pollino cría de asna. Esta palabra también es conocida por todos. La Escritura se ha cumplido. Nuestro Señor cumplió lo que estaba escrito sobre Él. Él se sentó sobre el pollino de asno y entonces se cumplió. He aquí tu rey Israel viene a ti. Pero aquí hay un misterio. Al fin y al cabo, el Señor Dios solo había mencionado a Israel al principio. Y por eso las promesas se dieron de manera focalizada. He aquí que vuestro rey viene a vosotros. Pero nuestro Señor será rey sobre toda la tierra, rey sobre todas las naciones, empezando por Jerusalén o con Jerusalén. Las Escrituras se cumplen en todos los sentidos. Dios comenzó con Israel y terminará con Israel. Y en medio está el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, a la que nosotros pertenecemos. Alabado sea el nombre del Señor.
Wir lesen Por favor, aus Matthäus 21, leemos en Mateo 21, Vers 4. versículos 4 y 5. Matthäus Mateo 21, 21, versos Vers 4 y 5. 5. Dies ist Esto sucedió damit das para que se cumpliera la palabra del profeta que dice: das da lautet. Sagt der Decid Zion, a la hija de Sión, he aquí que vuestro rey viene a vosotros, manso und auf einem y montado Esel en un asno, en un pollino, füllen, dem Jungen cría de bestia de carga. Das haben wir bereits Esto ya lo hemos subrayado. zuerst an Primero Israel. se dirige a Israel. Siehe, dein König kommt, He aquí que vuestro rey viene a vosotros, Herr wird König sein über pero el Señor será rey sobre toda la tierra. Realmente estaba en mi corazón enfatizar das am que al final der Gesamt toda la caída del hombre zu Ende sein habrá terminado para siempre und das y que nuestro Señor será rey König sobre toda la tierra. Erde sein wird und Y wir nosotros gobernaremos y reinaremos con Él, regieren, denn dazu porque para eso estamos destinados. lesen wir noch Leamos los pasajes die dazu. que van con esto, por favor. Wir lesen aus Leemos en Lucas 23, verso 3. Lukas 23, Lucas 23, Vers 3. verso 3. Pilatus fragte ihn, Pilato pues le preguntó: bist du der König? ¿Eres tú el rey de los judíos? Und Jesus Jesús le respondió: sí, lo soy. Auch dieses Wort También esta palabra auf se refiere siempre al pueblo de Israel. bist du ¿Eres tú el rey de los judíos? ja Sí, bin. yo soy. Damals ging es nur Israel. En aquel entonces Heute geht es die se refería solo a Israel. aus allen Völkern. Hoy se refiere a la iglesia de todos los pueblos, lenguas y naciones. Wenn heute gefragt würde, Y si hoy se hiciera la pregunta: ¿eres tú el rey que reinará sobre toda la tierra? über alle Völker bestimmen wirst, dann würde sagen, ¿Que gobernará sobre todas las naciones? Entonces él diría: sí, yo soy, o lo soy. Y los siguientes pasajes bíblicos lo atestiguarán. Sigamos. Wir lesen aus Offenbarung Leemos en Apocalipsis 10, Vers 5, versículos 5 al 7. Offenbarung 10. Apocalipsis 10, del versículo del 5 al 7. Da hob der Engel, Entonces den ich auf dem Meer el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra seine Rechte levantó su mano derecha al cielo und schwur bei dem, y juró der in alle Ewigkeit por el que vive por los siglos de los siglos, der den Himmel que creó el cielo y las cosas que hay en él, die Erde la tierra und was auf y las cosas que hay en ella, das Meer, el mar was in ihm ist. y todo lo que hay en él, Es wird que no habrá más demora o dilación, sondern sino que Tagen, en los días in denen die en que suene la voz del séptimo ángel, wenn cuando él toque la trompeta, ist dann se consumará el misterio de Dios, Abschluss gekommen. Wie tal es seinen como lo ha dado a conocer a sus siervos los profetas, Freudenbotschaft como buenas nuevas de mitgeteilt gozo. hat. Dank sei dem Herrn. Gracias al Señor. Diese Bibelstelle Este pasaje bíblico es tan importante Königsherr en relación unseres Herrn. con el reino de nuestro Señor. Und wer im Y quien lee el capítulo 10, von desde el principio, der Herr verá que el Señor viene como ángel del pacto. und das Y eso sucede después del rapto. Entrückung
Eso sucede después de los 7 años. Eso sucede directamente antes del establecimiento del reino milenario. Y es simplemente, muy importante hacer una distinción aquí. El hermano Branham era el séptimo ángel de la iglesia, no el séptimo ángel de la trompeta. Y realmente no estamos hablando del séptimo ángel de la iglesia aquí, sino del séptimo ángel de la trompeta, porque 6 ángeles ya habían tocado la trompeta, y lo que pasó en los juicios de las trompetas está escrito en los 2 capítulos. Y luego viene el anuncio en la apertura del 7º sello. Y eso fue porque el silencio ocurrió en el cielo. Hermanos y hermanas, el anuncio de que nuestro Señor reinaría como Rey sobre toda la tierra fue lo más poderoso que pudo haber sucedido. Y de eso se trata aquí en el Apocalipsis. Aquí dice, cuando el 7º ángel toque la trompeta, entonces el misterio que Dios ha revelado a sus profetas llegará a su conclusión. Y todos sabemos que hemos hablado del reinado del Rey, de la primera promesa de Isaías 9. Él será Rey, reinará como Rey, será Rey. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Sí, lo soy. Siempre Rey, Rey, Rey. Y luego, después de que las 6 trompetas hayan hecho lo que se les ordenó, ustedes saben que con el ángel de la 6ª trompeta, el sol se vuelve, se oscurece, la luna pierde su luz y las estrellas caen del cielo. Eso sucede ya en el tiempo después del rapto, es decir, en el tiempo en que sucederán todas estas cosas que debían suceder en aquel tiempo. Y entonces viene el anuncio. Cuando el 7º ángel toque la trompeta, entonces el misterio de Dios llega a consumación. Y hermanos y hermanas, después de Apocalipsis 10, viene Apocalipsis 11. Y allí se nos habla del ministerio de los 2 testigos. Se nos habla de la construcción del templo. Se mide el templo y ahí dice que pasarán 42 meses sobre la ciudad de Jerusalén, es decir, en los primeros 3 años y medio, cuando el templo sea construido y los 2 testigos cumplan su comisión y los 144,000 sean sellados y que no ocurrirá ningún mal en la tierra. Entonces los 2 profetas están a cargo y solo lo que ellos digan sucederá durante ese tiempo. Pero entonces, cuando todo esto haya sucedido, cuando el sellamiento haya tenido lugar y los 144,000 estén de pie, donde deben estar de pie, entonces el anuncio que dice, cuando el 7º
toque la trompeta. Cuán agradecido estoy a Dios. En el capítulo 10, el anuncio, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, vendrá el misterio de Dios, como ya lo había anunciado a sus profetas en el Antiguo Testamento. Entonces se hace realidad. Leamos lo que sucede en el momento en que se hace realidad. Por favor, hermano. Leemos en Apocalipsis 11, versículo 15. Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces se oyeron en el cielo grandes voces que clamaban: ha llegado el reinado del mundo a nuestro Señor y has ungido, y reinará como rey por los siglos de los siglos. Aleluya. Esto podemos proclamarlo de todo corazón. Por un lado, el anuncio, luego el cumplimiento. Oh, cuán agradecidos podemos estar. El hermano Branham, como séptimo ángel de la iglesia, que tenía que traer el último mensaje divino antes del regreso de Jesucristo, nuestro Señor, ha cumplido su encargo divino. Y hermanos y hermanas, yo he sido testigo del ministerio que Dios dio al hermano Branham durante 10 años. Un hombre enviado por Dios, el profeta Elías, que iba a enderezarlo todo. Y fue a él a quien Dios usó para que todo en la iglesia volviera a su estado original. El hermano Branham proclamó todas las enseñanzas bíblicas, todas las experiencias bíblicas, todo el consejo de salvación, y estamos muy agradecidos a Dios por ello. Así que Él fue el séptimo, el último mensajero con el último mensaje. Y así como a todos los profetas se les ha revelado lo que sucedería, el hermano Branham también fue un profeta prometido. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Hermanos y hermanas, estamos tratando con un pasaje profético o con una edad profética, y ya hemos leído lo que sucederá al final de este intervalo del tiempo. Esto se aplica a nosotros como la iglesia novia del Señor. Experimentaremos nuestra consumación mediante la poderosa obra del Espíritu. El Dios fiel hará su obra en nosotros, en cada uno de nosotros personalmente. En primer lugar, en cada uno de nosotros personalmente, para darnos las experiencias de la salvación. Y todo lo que realmente podemos decir hoy es: Dios fiel, nosotros que creemos en el Evangelio completo, concédenos toda bendición por gracia, porque creemos, como dicen las Escrituras, creemos en la conversión, creemos en el arrepentimiento, que nos arrepentimos de nuestras vidas ante Dios y le pedimos perdón.
Creemos en el perdón de nuestros pecados por la sangre derramada del Cordero. Creemos en nacer de nuevo a través del Espíritu y la palabra de Dios. Creemos en ser llenos del Espíritu Santo, como sucedió en Pentecostés. Creemos en el sellamiento con el Espíritu Santo, como se atestigua en Efesios 1, verso 13, y Efesios 4, verso 30. Y creemos que el Señor nos está hablando ahora, realmente ahora, no mañana ni pasado mañana, sino ahora, hoy, y que ya ha comenzado y ha sido atestiguado por muchos hermanos en todo el mundo. El Señor ha comenzado a hacer su obra en los elegidos. Todos están volviendo a la unidad de la fe. Todos están volviendo a la enseñanza bíblica pura. Y así el Señor está completando su obra con nosotros. Tenemos la promesa de nuestro Salvador. He aquí yo voy a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré conmigo. Y luego están los maravillosos pasajes que hablan del rapto, sea en Primera de Tesalonicenses 4, sea en Primera de Corintios 15, los diversos pasajes bíblicos que hablan del regreso de Jesucristo, de la resurrección de los que durmieron en Cristo, de nuestra transformación corporal y del rapto. Y creemos de todo corazón que Dios ha enviado al hermano Branham para proclamar todo el consejo de Dios a la iglesia y no dejar nada fuera. Y no debemos omitir ninguna experiencia de salvación. Debemos tener todas las experiencias de salvación. Deben convertirse en una realidad divina en nuestras vidas, porque eso es lo que dice. Todos los que estaban preparados entraron con Él al banquete o cena de bodas. Este es nuestro llamamiento, nuestro apartamiento, nuestra separación, preparación, que en todo estemos de acuerdo con Dios y con la palabra de Dios. Y ahora, resumiendo, vamos a estar agradecidos de que hayamos entendido el plan de salvación de nuestro Dios correctamente y que el hermano Branham pudo decir como Pablo, os he predicado todo el consejo de salvación. Y lo mismo puedo decir yo. Todo el consejo de Dios ha sido anunciado, así como nos ha sido dejado en la Biblia. Y estamos muy agradecidos a Dios porque somos creyentes bíblicos, verdaderamente creyentes bíblicos. Y como hemos leído en todos los pasajes de la Biblia, lo que también se mencionó en la primera promesa del nacimiento del Salvador, a saber que nuestro Señor reinaría
o reinará como rey por toda la eternidad. Después de 2000 años, el Señor cumplirá esta promesa. Y reinaremos junto con Él. Después de los 7 años de la cena de bodas, descenderemos con Él y compartiremos con Él el reino o el reinado. Bendito sea su nombre. Leamos un poco más, por favor. Leemos en Apocalipsis 11, versos 16 y 17. Apocalipsis 11, versículos 16 y 17. Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Con estas palabras, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y asumido el reino. Aleluya. En ese momento sucede algo poderoso. Los 24 ancianos se arrojan sobre sus rostros. Ahora ha llegado el cumplimiento del consejo divino de salvación. Y los 4 seres vivientes y todos se unieron, diciendo, ahora el dominio ha llegado a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, qué agradecidos podemos estar. Experimentaremos todo esto cuando suceda. Y también nosotros nos postraremos ante el Señor y le daremos gracias por lo que ha hecho por nosotros y por la alta vocación divina que se nos ha concedido. Hermanos y hermanas, somos hijos de Dios. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Estamos destinados a experimentar todo lo que Dios ha prometido y hará por la iglesia en su conjunto. Piénsenlo. En el momento en que sucede lo que anunció el ángel de la 7ª trompeta, cuando comienza el reinado, los 24 ancianos se arrojan sobre sus rostros y dan gracias a Dios. Leamos de nuevo las palabras con las que dan gracias a Dios, y nosotros lo haremos con las mismas palabras. Por favor, verso 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has tomado para ti tu gran poder y has comenzado a reinar. Aleluya. Oh, qué momento será. También el rapto será glorioso. Todo será glorioso. Pero cuando venga la consumación, hermanos y hermanas, entonces el cielo y la tierra estarán unidos. Entonces Dios estará a cargo. Ya no se oirá hablar del diablo. Será atado y arrojado al fuego. Así está escrito. ¿Tenemos otro pasaje bíblico? Sí, de Apocalipsis 12, verso 10. Apocalipsis 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que clamaba: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado a nuestro Dios, y la autoridad
an seinen a su Gesalbten. ungido, o Cristo. Denn Porque ha hinabgestürzt caído el acusador de nuestros hermanos, er sie vor el que los acusaba delante de nuestro Dios bei de día Tag y de noche. und bei Nacht. Ja, ja. Sí, sí. Und der Ankläger Y el acusador no solo será arrojado del cielo, sondern sino er wird que gebunden será atado und auf y 1000 durante 1000 años estará abajo. dann unten sein. Oh, sagen wir es noch einmal. Repitámoslo. Geliebte, Amados hermanos y hermanas, Gott hat uns Dios die nos Gnade ha dado la gracia Dienst de respetar el ministerio del hermano Branham und zu y de reconocer warum es jetzt lo que está sucediendo ahora. Y pido a todos los hermanos, que prediquen solo como está escrito aquí, que enseñen solo como está escrito aquí. Gott der Herr wird in unserer Y el Señor Dios completará su obra con la iglesia novia vollendet, en nuestro tiempo. wie schon vorher gesagt. Y como hemos dicho antes, Göttliche el último mensaje ha sido proclamado a todas las naciones como un mensaje divino de salvación allen a través de un Worten llamado divino. Matthäus Y así se ha cumplido Mateo 24:14. in Erfüllung gegangen. Diese Este mensaje de salvación wird allen será predicado a todas las naciones como testimonio. heute Hoy, esta escritura se ha cumplido ante nuestros ojos. Augen erfüllt. Alle Todas las naciones, todas las lenguas han escuchado el mensaje de salvación de Dios por primera vez en toda la historia. Heilsbotschaft Gottes gehört. Die La escritura se ha cumplido. Lo vemos y damos gracias al Señor dass die Schrift auch porque las escrituras también se han cumplido en nosotros. gefunden hat. Und wir Y dürfen, podemos participar de todo was Gott schon lo que Dios ya ha hecho, uns lo que ha hecho en nuestro tiempo und noch y hará en el futuro. Anteil hat. Seid Sean bendecidos y aunque todas las pruebas y todo lo que pueda ir y venir en nuestras vidas suceda, nos aferramos a ello. es wird Solo será un tiempo corto, ganz muy corto, sein. Dann y entonces vendrá el que ha de venir. liest alle Hebräer 10, Lean todos Vers 35 Hebreos bis zu Ende. 10, versículo 35 hasta el final. Segne euch in allen Que el Señor Dios los bendiga en toda nación y lengua. Gott der Herr segne Que Dios el Señor bendiga de manera especial a todos los hermanos ministros. Gott segne Que Dios bendiga de manera especial a todos los traductores. Gott segne Que Dios bendiga a todos los que participan en las traducciones, en las transmisiones. Dios Anteil bendiga a todos los que toman parte ahora en lo que Dios hace en el presente. ist Y este es el último mensaje, la última obra de Dios en la tierra a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios in der en la multitud comprada con sangre. A nuestro Dios sea la gloria y la alabanza por toda la eternidad. in alle Ewigkeiten. Halleluja. Aleluya. Werft auch Postraos y dad gracias al Señor por lo que nos ha revelado y dado y porque geoffenbart, podemos participar plenamente dass wir vollen Anteil en lo que Dios está haciendo actualmente. Gott gegenwärtig tut. Das ist Eso es gracia. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Gracias a Él por su palabra, por su sangre, por sus promesas. ihm seid ihr A Él sea la honra en el santo nombre de Jesús. Sean bendecidos con la bendición de Dios Todopoderoso. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén.
steht